Hola con todos. En esta oportunidad hablaremos acerca de la vida de Paco Yunque en este proyecto de emprendimiento de difusión cultural de Cátedra Vallejo. Bien, a cargo de nuestra profesora Kelly Marisela Reynoso Tafur en el curso de Cátedra Vallejo. Somos del grupo número 1. Bien, este presente video tiene como objetivo informar acerca de la vida que ha tenido que llevar Paco Yunque, ya que como todos sabemos, es una obra en donde se puede ver la discriminación social de los ricos hacia los pobres. También se puede observar la injusticia social. Así se vive en el Perú la discriminación a diario y se puede ver a través de las escuelas, en el trabajo, en los establecimientos públicos, en la calle, en los servicios de salud, es decir, en todos lados. En muchas ocasiones tenemos miedo de reportar la discriminación que se vive a diario, pero debemos saber que esto profundiza la pobreza. Por lo tanto, nos lleva a la exclusión social. Debemos trabajar para construir una cultura de paz donde tengamos los mismos derechos y disfrutemos de las oportunidades en la misma condición de otros, es decir, con equidad. Debemos tener en cuenta que la discriminación son males que aquejan a nuestra sociedad. Son situaciones que no deberían existir, porque quien las padece sufre demasiado y muchas veces no podemos sentir lo que muchas personas experimentan hasta que nos pase un acto discriminatorio, ya que eso se le llama exclusión, lo cual es la manera de apartar, de rechazar a una persona, así como lo vivió Paco Yunque, ya que fue un niño tímido, de origen humilde, lo cual tuvo que soportar los maltratos y humillaciones de otro niño llamado Humberto Grieta. Vallejo nos muestra una situación final de indignidad padecida por Paco Yunque, y al optar por un final en el que el personaje termina llorando desconsoladamente sin poder cambiar la situación, lo cual se puede ver la indignación producida por la derrota sufrida por un niño protagonista. El abuso del poder se remonta desde que el hombre existió. Nunca hubo igualdad social entre los hombres. Siempre el hombre que tiene poder y dinero se aprovecha del más débil, del pobre. El abuso del pudiente sobre el pobre. Ese problema que hasta ahora vemos en nuestra realidad social ha sido motivo de denuncia y reclamo en muchos intelectuales peruanos. Aquí presentaré el caso de Pucallpa. En Pucallpa hay una serie de problemas que afligen históricamente a la sociedad. Probablemente el principal sea el olvido del gobierno central por florecer mercados y establecer infraestructura para el desarrollo social de las otras comunidades. Existe la ausencia de oportunidades o trabajos formales, en el cual nuestra gente busca la manera necesaria para sobrevivir. En varios años en Ucayali, el tráfico de tierras supone uno de los principales caminos para dinamizar las actividades comerciales y agropecuarias. El tema es mucho más veces ocurre de irregular en el sentido que ya hay grupos de poder que influencian sin equidad la economía local. Lampadía es un grupo de personas que publica a través de su página web y redes sociales las distintas irregularidades que pasan en nuestras comunidades indígenas. Viajó a la región para conocer un poco más de esta realidad y conversó con líderes locales para comprender el panorama. Además acusaron a distintas ONG de generar conflictos en sus comunidades. Nos cuenta Washington Bolívar, líder e indígena local, quien es también el presidente de Reforesta y conserva la vida de las naciones originarias de la Amazonía peruana, RECOVI. El problema es cuando llegaron varias empresas madereras, desean comprar todos los terrenos para así explotarlos, tanto que ocasionan una destrucción masiva en todas las comunidades.
lo que ocasiona la muerte de muchos animales y destrucción de nuestra selva, ya que, para permisos de ese atroz hecho, sobornan a diferentes instituciones que se dedican a la protección, como ONG. Pero si las empresas madereras continúan entrando a nuestras comunidades nativas, no habrá más animales después. Para probar su punto, Washington presenta una serie de contratos de compraventa refrendados por jueces de paz y notarios, las cuales sugieren que en los últimos años se han vendido centenares de hectáreas en apenas pocos miles de soles, principalmente en la provincia de Puerto Inca o Cayali. Es que cuando vienen empresas madereras a arrendar estos terrenos, luego incurren en pagos o deudas por contaminación al ecosistema, lo que deja más problemas a las comunidades locales, quienes son los titulares. Aparte que las empresas que vienen de diferentes lugares se enriquecen y se aprovechan de la situación y sobrepasan los derechos de diferentes comunidades. El cuento de César Vallejo, Paco Yunque, trata de un niño provinciano en el cual se relata el cautiverio que tuvo que pasar dentro de la escuela. Comienza cuando Paco llega a la escuela, acompañado de su madre, y él se sorprende al ver alrededor a muchos niños jugando, algo al que él no estaba acostumbrado, y eso lo hizo ponerse un poco nervioso. Y en el aula se produce una confusión por motivo de que Paco Fariña y Humberto Brieve pugnaban por decidir con quién sentaría Paco Yunque, por lo que el profesor se ve obligado a intervenir y mandar a Paco Yunque con Fariña. Luego, Paco y todos sus compañeros son testigos de cómo el profesor comete una gran injusticia al castigar al alumno Antonio Gestres por haber llegado tarde y no castigar también al alumno Humberto Grieve, quien había hecho lo mismo. Pasado esto, el profesor los puso a trabajar, así que les dejó una tarea para que realizaran de forma individual, la cual sería evaluada con una alta nota. Todos trabajaban, pero menos Humberto, quien en vez dibujaba peces, muñecos y cuadritos. Al llegar la hora del recreo y después de salir todos del aula, Humberto roba la hoja de examen de Paco Yunque. Cuando los niños ingresan, el profesor les pide los trabajos que les había dejado anteriormente. Todos entregaron sus pruebas, menos el niño Paco Yunque, porque Humberto Grieve lo había sustraído y lo había hecho pasar como si fuese suyo. El profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con su tarea, y cuando ingresó el director al salón de clases preguntó al profesor si ya tenía al mejor alumno del aula, y el profesor dijo que sí, que era Humberto Grieve, por ser el ganador de la prueba, y el director lo felicitó. Y mientras esto sucedía, Paco Yunque, con la cabeza agachada, solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida, al mismo tiempo que su amigo Paco Fariña lo consolaba. La historia del teatro infantil en el Perú del siglo XX. El jueves 14 de abril, la Casa de la Literatura Peruana, que está ubicada en el Jirón Ancash 207, Centro Histórico de Lima, inauguró la muestra Unos señores que parecen de verdad pero son mentira, la cual a través de afiches, fotografías, vídeos y objetivos ofrecen un panorama del teatro para niños en el Perú del siglo XX. El ingreso es libre. Se trata de la primera exposición en revisar y documentar un ciclo de la historia del teatro infantil, a través de un reencuentro de las obras que se montaron, sus circunstancias de creación y la relación con el público, especialmente los niños y la escuela. En esta revisión se ha incorporado no solo para el quehacer teatral, sino también para otras manifestaciones como la pantomima y los títeres, que se desarrolla en Lima y otras ciudades como Puno, Arequipa y Cajamarca. La muestra inicia su revisión desde el año 1902 con la compañía teatral Baronti y comprende hasta la década de 1990. Momento del teatro infantil como gran espectáculo con la compañía de Oswaldo Catone.
y también con los festivales de teatro infantil que se promovieron en la década de los 80. El título de la exposición, Unos señores que parecen de verdad pero son mentira, provienen del testimonio de la actriz de teatro Aurora Colina, quien refiere que una presentación de los grupos Los Grillos en la década de 1970, un niño dijo a otro explicándole el cómo y por qué de la puesta escénica a través de la frase: son señores que parecen de verdad pero son de mentira. El trato y la discriminación hacia Paco Yunque fue muy notable, como nos relata nuestro escritor y poeta César Vallejo. Nos dice que el personaje de Paco Yunque fue muy discriminado, sobre todo maltratado por sus compañeros en el colegio, y sus profesores también lo humillaban a él, sus compañeros, porque era de clase baja. Y sobre todo la historia que nos quiso relatar la asimiló a lo que pasaba a la vida real, ya que el caso de Paco Yunque es muy notable en la actualidad, ya que siempre se genera discriminación y maltrato hacia una de recursos bajos. Este relato que nos da nuestro querido César Vallejo es muy importante, sobre todo porque nos pone ejemplo de cómo vivimos como sociedad y lo que debemos hacer para terminar de relacionar y discriminar a las personas de bajos recursos, porque en esta vida todos somos iguales. Según cifras oficiales, más de 1 millón de peruanos sufren cada año discriminación en todo el Perú. Como las evidencias nos muestran, nos encontramos inmersos en una sociedad cuyas prácticas cotidianas se entremezclan con actos de discriminación étnico-racial. En nuestro país, la discriminación étnico. En el siglo XXI, nuestro país padece de este mal que se le atribuye el título de abuso de poder. Estas costumbres veniales que impiden el desarrollo óptimo de la nación. Las acciones humanas que conllevan a la corrupción. Asimismo, hacen un repaso por las principales estrategias de corrupción en todos los sistemas, que además se está fragmentando tanto como en el sector público como en el privado. Todas las instituciones hoy en día se encuentran plagadas de corrupción y de abuso de poder, ya que, por ejemplo, para encontrar un trabajo en una institución pública es preferible tener un contacto de dicha institución, dejando de lugar a los que no tienen ese contacto o esa ayuda. Además, también se mencionan que los factores externos influyentes, como las grandes industrias, se encuentran plagadas de corrupción. La situación del país es realmente alarmante, y si sigue por este camino, las consecuencias que vamos a tener como país serán desastrosas. La discriminación étnica en el Perú en el siglo XIX y siglo XX. En el libro titulado Desigualdades desde siempre, de Antonio Zapata y Rolando Rojas, de primera edición publicada en el año 2013, describen la desigualdad desde un punto de perspectiva histórica. Relacionan que el segundo periodo de racismo se dio en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, de tal manera que refiere a que los indígenas no tenían conciencia o estaba errónea la idea sobre temas políticos. Es por ello que se les prohibió el derecho a sufragar, además de que aluden a que tienen escasez de atributos respecto a la inteligencia. Los liberales en el siglo XIX trataron de implantar ideas que sean igualitarias para de esta manera tener una sociedad peruana justa. En el siglo XX el tema de la educación y el estatus económico se convirtió en los pilares para que se dé la discriminación sobre los indígenas y los mestizos. Es decir, nos vemos envueltos en una sociedad clasificada por el poder económico. Deja de un lado el tema étnico como único elemento para la discriminación. Y en el momento que los hijos de los pobres asisten a universidades, estos se ven en una postura de ser tolerados por la élite.